nuevamente saludándoles en una transmisión en vivo, aleluya, dándole la gloria y la honra al Señor que nos permite nuevamente ser parte de esta historia de la iglesia en la tierra, de esta victoria, de poder ser colportores de la palabra de Dios, heraldos, llevando este mensaje, aleluya, el mensaje de salvación y esperanza y edificación para la iglesia. Un saludo para todos mis hermanos que nos reciben en sus hogares amablemente, en sus celulares, que se esfuerzan por escuchar este programa con sus audífonos o que sacan tiempo para ser parte de este culto y traer aportaciones al pueblo para hablar de la santidad, que es el tema que embarga la iglesia en estos últimos tiempos y que la gente no quiere escuchar. Agradecidos por todos los hermanos que aman la palabra de Dios y oran por nosotros, y pidiéndole a Dios su misericordia sobre aquellos que resisten la palabra y que por alguna razón no quieren escuchar el mensaje de santidad y la advertencia de volverse a Dios en los últimos tiempos, sabiendo que este mensaje es para edificación. Un saludo poderoso. Quiero hacer un saludo a mi hermano Eugenio Macías, pastor, el cual le encomio a que pueda ver sus programas. Eugenio Macías está en Ecuador, del Movimiento Misionero Mundial, predica la palabra de Dios, y quiero que ustedes oren por él y que vean este tipo de predicaciones. Así que damos la gloria, hermano. Vamos a presentar este programa en las manos del Señor, enviándoles un saludo de parte de mi esposa Rodimari Guzmán, mis suegros Sonia Pintor y Basilio Guzmán, que nos acompañan aquí en vivo, y a la hermana Marina Paz, que siempre está orando por nosotros, según el reporte que nos da, y sabemos que es así, como su hijo ora por nosotros, para que Dios bendiga cada predicación, sabiendo que esta es una extensión de su ministerio. Así que vamos a orar. Gloria a Dios, la gloria y la honra es para el Señor. Voy a dejar a mi esposa aquí para que haga la oración. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo del Señor. Vamos a conectarnos en estos momentos en oración para poder presentar esta programación al Señor Dios Todopoderoso. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante tu gloriosa presencia en estos momentos, Señor. Primeramente dándote gracias por ese privilegio hermoso, Señor, que tenemos en esta tarde de poder hablar tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos, Señor, testificar de las grandezas tuyas y que otros alrededor del mundo puedan también escuchar esta palabra. Pedimos en estos momentos, Espíritu Santo, que tú pongas, Señor, la palabra correcta, Gracias, exacta, que llegue al corazón del necesitado, que llegue, Señor, a la necesidad profunda del corazón, que traiga entendimiento, que traiga, Amén, Señor, convencimiento. Amén. Eso lo hace tu palabra, el poder que tiene esa Espíritu poderosa Santo, palabra, Espíritu Dios. Santo. Oh Señor, pedimos, Dios, que te metas en cada hogar, en cada rincón donde se está escuchando esta predicación a través de esta plataforma de YouTube y otras redes sociales, Padre. Toca el corazón, toca la mente, toca el alma, toca la fibra, Dios mío. Que haya arrepentimiento con esta palabra, que haya, Señor, deseos de hacer las cosas bien, de agradarte a ti sobre todas las cosas, de renunciar, Dios mío, a aquellas cosas que nos separan de ti y abrazar la fe, la esperanza que hay en ti, Dios mío. Glorifícate en medio, Señor, de esta transmisión durante este tiempo, Señor, aleluya. Tú harás las cosas posibles, Señor. A ti te damos toda gloria y toda honra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor, amén. Un saludo ahí. Amén, pues Dios bendiga al pueblo del Señor que ya están conectados en esta transmisión en vivo, ¿verdad? Y aquellos que escucharán la transmisión en otros, de otra manera, ¿verdad? Y en otros horarios, porque hay lugares que ya es de noche, ya es de madrugada. Así que Dios bendiga a ese pueblo que se mantiene unido en oración, sobre todo anhelando y deseando la palabra sin levadura. Gloria al Señor. Dios les bendiga.
Gloria a Dios, qué bueno, sí. Así dice la Escritura, la palabra de Dios que dice no leudada. Gloria a Dios, tenemos que predicarla tal como está. A veces es fuerte. Para mí no es fácil venir aquí y decir cosas que no le gustan tal vez a las personas, pero si predicáramos lo que nos gusta, entonces no seríamos servidores del Señor. Predicamos lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Apegados al contexto bíblico. Así que por mientras hablamos, nos introducimos en este tema, voy a pedirte a ver si me buscas un pasaje que habla de, donde dice, bueno, voy a ver si lo busco por aquí. El tema, amados, entonces, eh, recasamiento, adulterio, excusas, ¿verdad? Que está Pecado de recasamiento. pecado de recasamiento, excusas. Ujú. Sí, el recasamiento es un adulterio, por eso lo dije así. Pero lo que quiero entender, amados, es que tenemos un libro escrito acerca de este tema que se llama Una sola carne. No pretendemos en un momento como esto dar todas las explicaciones que atañen al matrimonio. Por tanto, el consejo para una persona responsable es que vaya y estudie el libro. Me han hecho muchas preguntas alrededor de este planeta Tierra, de los diferentes países de habla hispana, con relación a este tema. Me han hecho muchas preguntas y hay una revolución porque se ha descuidado mucho en la iglesia. Voy a recomendarles que busquen el libro y en todos los temas que sean responsables, ¿verdad? Que no piensen que con un video de YouTube ustedes van a tener una respuesta de los grandes temas como el diezmo, la santidad, el matrimonio. Por favor, sean responsables. Busquen fuentes fidedignas de las escrituras, donde la escritura les muestre de principio a fin y no versos sacados de contexto de, ¿verdad? De la Biblia. Así que este es el final. Un inciso que ni siquiera es lo más importante, sino el final que escribí unas cosas ahí del libro del matrimonio. Así que vamos entonces a ver algunas de las excusas que las personas que están en este pecado de recasamiento utilizan para mantenerse en ese pecado. Así que hay un verso que dice que cada uno como vino, ¿verdad? Cada uno se quede como vino. Cada uno, no me acuerdo cómo dice, pero si me lo buscas, para añadirlo a lo que ya tenemos acá. Vamos a comenzar. Argumentos humanos para no salir del pecado del adulterio o recasamiento, extraído del libro de Joel Perdomo, que está gratuito, página 77. El primer argumento que la persona que está en ese pecado, y que nadie se lo vaya a tomar personal aquí, porque hermano, usted sabe cuántas personas nos hablan de este tema, y que nadie se vaya a sentir aludido, que tal vez es un caso cercano que conocemos y va a decir, el pastor está diciendo eso por mí, o está infiriendo. No, hermano, por favor, no seamos prejuiciosos. Usted sabe cuántas personas nos han escrito preocupados por este tema y cuántas personas viven en esta condición. Por tanto, si le alude, pues dele gloria a Dios y trate de buscar a Dios para que le ayude. Pero nuestro objetivo es predicar lo que la Biblia dice. Bueno, primer argumento para no salir del pecado de adulterio o recasamiento. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es alterar el estado original de algo. La Biblia habla de la leche no adulterada. Fíjese que en la Biblia nunca se habla de la leche fornicada, porque la leche no se puede fornicar, porque la fornicación es diferente al adulterio. En la Biblia, en diferentes contextos, se menciona el adulterio y la fornicación como dos pecados diferentes. Por tanto, el adulterio es alterar algo. ¿Qué es lo que se altera en el adulterio? El primer matrimonio. Y voy a enfatizar lo siguiente, basado en las escrituras, en lo que enseñó Cristo acerca del matrimonio y en lo que Dios estableció desde el principio, cuando dijo, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que búscame ese primer verso que está en Apocalipsis, una sola carne, para que lo leamos y las personas puedan ver. De tal manera que bíblicamente el matrimonio es para siempre, porque Jesús dijo, ¿no leíste que al principio no fue así? Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Léeme el de Apocalipsis primero. Génesis será. Sí. Génesis, perdón. Me fui al último y es el Sí. primero. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Fíjate que una sola carne.
que no vayan a tomar que esto es simplemente porque sí, se aplica a la intimidad sexual, pero nada que ver. Una sola carne quiere decir que Dios ya formó de dos seres, uno solo, y que donde quiera que esta persona ande, está ligada de por vida a la otra. Así lo dice la Biblia. Mientras viva, dice, está ligada esa mujer a ese hombre. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si buscas no lo separa el hombre, vas a encontrar ese pasaje. Es decir, que lo está unido, no lo puede separar el hombre. Vamos a ver. Lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Mateo 19:6. Amén. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió o juntó, no lo separe el hombre. Cuando dice que lo que no lo separe el hombre, lo que Dios unió, entonces, Rodimari, aquí es donde la gente, y vamos a usar el primer argumento que utilizan, que se casaron en el mundo y entonces que eso no vale ahora porque eso fue en el mundo. Y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Un momento. Porque hay otro pasaje también que dice, cada uno quédese como vino a Cristo. Si lo puedes buscar también. Dice, estás casado, no procures soltarte. Estás soltero, pero cuando la Biblia dice que cada uno se quede en el estado que vino, recuerde que no está hablando que te quedes en pecado porque sería una locura. Pues el Señor a la mujer adúltera le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. De hecho, cuando la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, es porque no va a vivir en pecado todavía. Pablo dice, viviremos en pecado en ninguna manera. No podemos vivir en pecado. Así que eso es antibíblico. Hay gente que dice, me casé en el mundo, eso ya no cuenta porque yo no sabía. Es que cuando Dios dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre, es la bendición sobre el matrimonio. El matrimonio es inseparable. Algunas personas me preguntaron estos días, Rodimar, y me dicen, pero es que hay una persona que dice que lo obligaron. Entonces mi respuesta fue que ya venimos con eso, pero la primera es que se casaron en el mundo, no importa dónde se hayan casado, el matrimonio es para siempre. Lee el verso que teníamos ahí. Primera de Corintios 7:17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. No sé si este es el... No es ese, pero vamos a continuar entonces. Que se casaron en el mundo, número uno. Número dos, que Dios no fue quien los juntó. Entonces la gente dice, como me casé en el mundo, punto número dos, la gente usa este argumento y dice, no, yo me separé porque Dios no me unió a ese hombre era así, era asá, era aquí, era allá, pero fue tu decisión. Así que cuando la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, precisamente. Lo que quiere decir es que no es que Dios toma de la mano a un hombre y una mujer y los obliga. Es lo que quiere dar a entender, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, es que Dios está en esa decisión y en ese pacto que dos personas hacen delante de Dios de casarse ante las leyes. Ante las leyes. Usted puede hacer preguntas al final aquí, hermano, ¿por qué este tema pica y se extiende? Es tremendo. Sí, en el 20, por ahí en el 20. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Sí, ahí está hablando de la esclavitud, pero ¿en qué cabeza cabe que Pablo va a decir, si viniste en adulterio, quédate en adulterio? No, hermano, Dios no puede estar diciendo eso porque Dios no es ministro de pecado. Pero en el 24 luego dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Sí. Ahí da un consejo él, pero lo que yo quiero decir, y por lo que traje el pasaje... En el 27 habla sobre el casamiento. Sí, o sea que Pablo cuando dice que cada uno como que se quede como vino, no está hablando de que te quedes en pecado, porque el evangelio lo que hace es libertarte del pecado. Entonces, si Dios saca a una persona, se lo voy a poner así de sencillo, porque a mí me gusta dar ejemplos sencillos, me cuesta a veces armonizarlo, pero a través de los años los he logrado poner así, de tal manera que son ejemplos claros y clásicos, ¿verdad? Si una persona la saca a Dios de la droga, de la prostitución, entonces usted le va a decir, mira, como Pablo dice, que cada uno se quede como vino, entonces ahora puedes ir a la prostitución nuevamente y te vienes para la iglesia.
Entonces al borracho le decimos, mira, ya cada uno que como vino así se quede, entonces sigue borracho, no hay problema, ¿verdad que es una locura? Bueno, lo que pasa es que la gente usa y este tema, hermano, yo lo hablo con mucha delicadeza y respeto, no trato de ofender a nadie. Mi gran dolor por aquellas personas que están en relaciones adúlteras, que es duro, pero mi aprecio y mi congratulación a aquellos que son valientes, se liberan, porque es la parte donde la Biblia dice que es ahí donde no peca la persona, salvo por causa de fornicación, de porneia. Cuando la persona está en una relación equivocada, recasado o en adulterio y se separa, no peca. No peca si se separa porque se está deshaciendo de un pecado. Número uno, que se casaron en el mundo, igual cuenta, con tal se hayan casado por las leyes, están casados ante Dios. Número dos, que no fue Dios quien los juntó. Lo que la Biblia dice es que lo que Dios juntó, que lo que está autorizado por Dios, que el mandamiento del matrimonio lo dio Dios y que donde quiera que dos personas se unan legalmente en matrimonio, están ligadas hasta la muerte, dice la Biblia. Y Pablo lo dice en otro pasaje, hasta la muerte. Ahora, número tres, que los obligaron a casarse. Hermano, mi opinión es que nadie es obligado a casarse. Oiga bien lo que le digo. ¿Por qué? Yo escuché el testimonio de una joven hace poco en un país de África, que ella en estos países se hace la dote, donde desde niña se compromete a la muchacha y ella se va a casar en el futuro con un hombre. Y la querían casar obligada y ella no quería. El castigo era como 40 azotes y le quitaban el pelo. Usted puede buscarlo en internet. Le quitaron el pelo uno por uno de la cabeza, arrancado en vivo. Y ella soportó todo eso, ese castigo, con varas que le arrancaban el pelo y no se casó. Entonces, hermano, eso de que lo obligaron es relativo. Porque dice la Biblia, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si una persona sabe que una relación es pecaminosa, entonces puede resistir hasta la muerte contra el pecado. Porque es pecado. Dice, no, ese hombre fue casado y yo no me quiero casar nuevamente. Así que eso de que obligan es relativo, hermano. Porque uno puede dar hasta su vida por el Señor y en este caso aplica. De que uno puede dar hasta su vida por la palabra y decir, no lo voy a hacer porque esto va en contra de Dios. Tú dices, pero es que yo no sabía, no importa, pero te casaste y puedes resistir el casamiento. Así que, en este caso, una persona que está en una relación pecaminosa como adulterio, es decir, el adulterio es que está casado con una persona que fue casada. Incesto, que es relaciones de padres e hijos, poligamia con diferentes mujeres, matrimonios del mismo sexo. Si estas personas se separan de estos matrimonios adúlteros, de incesto, poligamia y matrimonios del mismo sexo, no pecan. Ahí es donde la Biblia dice, salvo por causa de fornicación, salvo porque vivan en un matrimonio ilegal, de porneia, que se extiende a un matrimonio ilegal. Así que la número 3 sería que les obligaron a casarse. No, a nadie obliga, se puede resistir. Y además, Rodimari, si alguien dice me obligaron, bueno, ¿y qué vas a hacer hoy que ya conoces la palabra de Dios? Porque esa es mi conclusión. Una vez que escuchas, eres responsable porque la Biblia lo dice, que una vez que oímos somos más responsables todavía. Entonces, y ahora que ya sabes la verdad, ¿qué vas a hacer? No es fácil, hermano, pero esta es Biblia y muchos pastores no están de acuerdo. Yo oro por ustedes, ministros, que Dios tenga misericordia de ustedes, pero acuérdese, usted puede llevar almas al infierno, pero de ahí no las va a sacar. Yo libro mi responsabilidad delante de Dios, de ser un profeta, de decirle la verdad a la gente en cuanto a este tema y cada uno decide. Yo no vengo a obligar aquí, pero voy a hablar la palabra y lo que los ministros han torcido la escritura y compiten con lo que enseñamos aquí, diciéndole a la gente que ese pastor está equivocado y todo eso. Mucho cuidado, porque en el día que nos presentemos al Señor, muchos se retirarán avergonzados. Y a ti te digo, hermano, un pastor no te va a salvar, una pastora no te va a salvar, un profeta, un evangelista, a ti te va a salvar la Biblia. Más vale que pongas tu mirada en el Señor, porque la Biblia dice, y eso es lo que te enseñamos aquí. Ni siquiera te decimos, créeme a mí, créele a la palabra. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Ahí está la maldición. Una persona que confía. Y hay gente que busca al que le va a acomodar. Dice, no, yo me quedo con lo que dice mi pastor porque te conviene. Desechas la Biblia y le crees a un hombre. Así que yo no estoy en contra de ese hombre, pero sí en contra de lo que predica porque está adulterando la palabra de Dios. Número 4, que nadie conoce las circunstancias en que se casaron. Este argumento, ¿qué te parece el tema, Rodimari? Coméntame un momentito mientras tomo un poquito de respiro. Vamos.
Bueno, Ajá. pues este es uno de los temas, perdón, más fuertes que hay en la palabra. Hay muchos temas que son debatibles, ¿verdad? En la historia bíblica cristiana se han debatido muchos temas de doctrinas y cosas así. Pero esto es un tema de salvación. Es un tema que de una forma u otra, tu decisión te lleva al cielo o te lleva al infierno. Y realmente cuando uno escucha un tema como este, tiene un sentimiento porque uno tiene personas que uno ama, amistades, familiares, personas que están a tu alrededor, ¿verdad? Que están en esta situación y que uno quisiera decirle lo contrario, pero ya cuando uno tiene el compromiso con la palabra, pues es un poco difícil decir lo contrario cuando la Biblia establece la importancia de este tema, Y que como, se dejó de predicar hace muchos años si tú lo has en dicho, los altares. ajá, ¿y cómo te ha impactado a ti este tema en ver que en un tiempo la iglesia creía, y tú Sí. dices que de cierta edad tuya tú tienes recuerdo que este tema se empezó a dejar de predicar en las Sí, iglesias? recuerdo muy bien que tal vez en adolescencia este era uno de los temas que más se predicaban en los altares, lo que es la santidad, el divorcio, el recasamiento, todos estos temas se predicaban en nuestras iglesias, en ese tiempo estamos hablando del 80, de los años 80, se predicaba, pero eso se dejó de predicar y la iglesia se fue acostumbrando, se fue adaptando a esta nueva forma de evangelio, ¿no? Ujú. Y cuando se abren los ojos nuevamente, lo que tenemos es el mismo tema que está en la palabra, nadie lo toca y todo el mundo lo ha acomodado a su conveniencia. A su conveniencia, lo mismo que la santidad, la llevan por pedacitos, cada quien tiene su concepto de santidad, esto es malo, esto no es malo, o sea, cada quien tiene la santidad y creen que no le creen a los maestros, no saben lo que es un maestro autorizado de parte de Dios. Cuando un maestro está autorizado de parte de Dios para predicar, Dios va a pedir cuenta de esa palabra. Es lo más triste. La gente no entiende que Dios no tiene los ángeles predicando en la tierra. Tiene seres humanos. Este tesoro está en vasos de barro para que la gloria y la excelencia no sea nuestra, sino de Dios. Pero es palabra de Dios. Dice, tengan cuidado, dice, porque si Israel desechó a Dios en el desierto, ay de nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. Dice, si aquellos no escaparon del que les exhortaba en la tierra, que era Moisés, ay de nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. Eso es Dios a través de su palabra. Quiero hacer un poco de contexto, que se fue acomodando poco a poco. Primero venían personas a las iglesias recasadas y decían, fíjate bien, se les va a aceptar el diezmo, pero no van a tomar privilegios ni cargos. Fíjate bien, así vino Rodimari. Luego dijeron, se les va a aceptar que los recasados estén en la iglesia, pero se les aceptan los diezmos, pero también se les va a dar privilegio. Luego fueron abriendo la puerta. Ahora pueden diezmar, pueden tomar privilegio y también pueden tomar cargos, porque cargos no les daban. ¿Y qué ha llegado eso? Después entonces llegó hasta el altar, donde ya hay ministros casados en ese pecado. ¿Por qué el tema del matrimonio es tan difícil? Porque en primer lugar toca los sentimientos, donde hay unos sentimientos por una persona que no es propia, pero nosotros nos hemos acostumbrado, se ha acostumbrado a la persona que está en esa condición. En segundo lugar, porque hay niños involucrados, hay familia, y no es tan fácil, pero entonces, ¿qué versos vamos a aplicar? La Biblia dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo y tu corazón, los sentimientos, ahí está el corazón. En cuanto a la familia, la Biblia dice, el que ama más padre, madre, hijo, esposo, más que a mí, no es digno de mí. También está la vergüenza social, que es lo que tú hablabas. Pero es que yo conozco a fulano, ¿qué van a pensar? Y si yo me salgo de esto, ¿qué va a decir la gente? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esas tres cosas? Los sentimientos, la familia y la sociedad. Decirnos, ¿valdrá más todo esto que la eternidad de mi alma? No hay cosa que uno tenga que arriesgar que sea tan cara para llegar al cielo conforme a la palabra de Dios. Retornamos entonces, ¿verdad? Y la excusa número 4 es esa, que nadie conoce las circunstancias. En este caso, la persona entra en un silencio, se calla y dice, yo no le voy a comentar a nadie cómo estoy porque nadie me va a entender, nadie sabe cómo pasó. Y esa es la trampa más grande porque la persona le echa un candado a su pecado, no habla con nadie, no le dice a nadie y más si nadie sabe, creyendo que puede engañar a Dios, pero la Biblia dice, Dios
no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Así que mucho cuidado con decir, no le voy a contar a nadie, me voy a quedar calladito, calladita, y nadie va a entender, Dios me entiende, y hacer su propia teología. ¿Qué verso vamos a aplicar ahí? Bueno, el que dice Dios no puede ser burlado. Pero ¿cuál otro verso vamos a aplicar? El de Jeremías, que dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Así que yo, Jehová, dice. Entonces lo que da a entender es, cuando dice yo, Jehová, que de mí no te vas a esconder. Y dice también que ¿dónde nos esconderemos de la presencia de Dios? ¿Verdad? 3 versos. Así que nadie puede encubrir su pecado, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Gloria a Dios. Así que esa es la cuarta, ¿verdad? Que nadie sabe las circunstancias en que se casaron. Es decir, que quiere inventarse algo para decir, nadie me entiende, no le voy a decir a nadie. Se queda callado y ahí el diablo lo engaña y se aprovecha y viene a constituirse en un pecado terrible, porque ahora está encubriéndolo como Ananías y Zafira, que querían engañar al Espíritu Santo y no pudieron. Hermano, usted sabe lo que es despertar en una eternidad. ¿Qué es lo que me tiene hablando de este tema aquí y de la palabra de Dios? El hecho de que nadie vaya a decir, nadie me dijo. Un día las personas dirán, ¿dónde está aquel hombre que me advertía de no venir a una eternidad a quemarme? ¿Por qué no le hice caso? Aquel hombre debió no solamente hablarme, aquel hombre debió darme en la cabeza duro para que yo entendiera el gran pecado del adulterio y del recasamiento. Así se quejan las almas en el infierno. Pero hoy nos tiran piedras. Mañana nos tirarán flores, pero tal vez sea demasiado tarde, hermano. Es muy triste, créame. Este asunto se ha tomado como un relajo. Pastores engañando a la gente con este tema. No les importa, se hacen de la vista gorda, porque a ellos lo que les interesa es el diezmo de la gente y no les interesa su alma. Así que veamos también otra cosa, Rodimari. Número 5, que Dios los utiliza con dones del Espíritu y ministerio, y que también hay gente que ve y dice, pero es que la predicadora es recasada y Dios la utiliza. Entonces ese se convierte en otro engaño, porque no solamente para sí mismo, tomando las señales como una señal de salvación, los milagros, sino los milagros de otros, y comparando y diciendo, si Dios usa, así que tú me vas a buscar ahí Mateo 7:22. Es más, si me puedes leer desde el 20 yo te agradezco, ¿verdad? Porque esto está candente. Mateo 7:20 al 23, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 7, verso 20 al 23. 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No dice por señales, por los frutos. Mire que no es con milagros, sígalo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es por milagros, es hacer la voluntad de Dios que está escrita, es decir, obedecer la palabra, es lo que te va a llevar al cielo, obedecer lo que el Señor dice del matrimonio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Deténlo ahí. ¿Por qué la gente piensa que porque profetizan van para el cielo? ¿Por qué la gente piensa que porque ven a fulano y a fulana que profetiza y se cumple y que anda pintada con pantalones, recasada? ¿Por qué piensa que esa persona va para el cielo si está en pecado? Y la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad. ¿Dónde está esa voluntad? En la Biblia, señores. Por eso es que enfatizo, no se dejen llevar por profecías, por señales. Dice, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué eran hacedores de maldad si ellos profetizaban, Rodi, y ellos echaban fuera demonios y ellos hacían muchos milagros? ¿Por qué eran hacedores de maldad? Porque no estaban en obediencia a la palabra. Esa es la maldad de la cual las acusa. Pero mire qué clara es la Biblia. Y la gente no le interesa. Se ciegan y dicen que Dios usa a fulano. Viera que Dios lo usó. Ay, él anda recasado, pero mire, me dio una palabra y me dijo todo. Ten cuidado. Que las profecías y los milagros no te van a salvar. Profeta, tú que hablas y que le dices a la persona hasta lo que desayunó.
No te va a salvar la profecía, profeta. Es la obediencia a la palabra. Pastor, que estás en ese pecado, hermano, que estás en recasamiento. No te va a salvar las señales, el trabajo que hagas. Deshazte de ese pecado y redime aquello que has hecho para que el Señor te lo tome en cuenta en aquel día y no te alejes de su trono avergonzado, como dice la Biblia. Así que Dios los utiliza con dones y ministerios y que por eso es una señal de que ellos están bien con Dios. ¿Será una señal esa? Bíblicamente no. Número 6, tema candente de los últimos tiempos, el matrimonio. Padre, te doy gloria. Hijo, te doy gloria. Espíritu Santo, porque tú estás escuchando cada palabra que estoy aquí hablando delante de ti, de tus ángeles. Y el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Estoy seguro del llamado que me has hecho a hablar de las Escrituras, Señor, y que esta palabra no es mía, es tuya, y que todos daremos cuenta un día. Yo hago como tú le dijiste al profeta, háblales, te oigan o te dejen de oír, pero sabrán un día que hubo profeta entre ellos. Sí. Número 6, que Dios les dijo que su expareja se va a morir. Hermano, hay gente que está en este pecado de recasamiento y dice, pastor o hermano, es que yo me quedé aquí porque el Señor me dijo que va a matar a mi exmarido, a mi exmujer, en vez de orar por la salvación. Hermano, le está deseando. Dios no es ministro de pecado. Dios no participa de pecado porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el pecado. Dios no le puede decir a una persona, quédate en pecado, que después yo me arreglo contigo, te voy a hacer una rebaja ahí, te voy a hacer un descuento. Esto no es un supermercado. Esto es un Dios celoso que no soporta, que no tiene comunión con el pecado. La Biblia dice, Dios no oye a pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuántas personas toman privilegio? ¿Cuántas personas? Yo recuerdo que aún a mí me han venido a decir, usted no es pastor. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuál es su condición? Y me dice, no, bueno, yo estoy recasado, yo fui casado. Y profetizándome a mí y recasado, hermano. ¿Quién estará bien, hermano? Mucho cuidado. Número 7, y esta es la última, y vamos a dar cabida a preguntas que va a estar tremendo esto, porque estas preguntas no es fácil, hermano. A mí me agarran aquí y yo como gato panza arriba, ¿verdad? Trato de ayudar a la gente ahí para que se salven. Hermano, es terrible. Número 7, que Dios es amor y que no los va a condenar. Esa es la trampita más sencilla del diablo. Porque ¿quién no sabe que Dios es amor, hermano? Pero ¿quién no sabe, según Hebreos 12:29, que Dios es fuego consumidor? ¿Quién no sabe que Dios es todo amor, pero que también es toda justicia? ¿Quién no sabe que hay un cielo preparado porque Dios es amor? Pero ¿quién no sabe que hay un infierno para quemar a aquel pecador que sigue las obras de Satanás? Así que ese es un argumento de los más infantiles, decir que Dios es amor. Dios es amor, pero hay un infierno. Dios es amor, pero no es ministro de pecado. No es ministro de pecado. Dios ama al ser humano, pero Dios no ama el pecado. Una cosa es que Dios ame al ser humano y otra cosa es que ame el pecado. Hermano, aquí les tengo. El libro está completo en YouTube. Ve en YouTube también y en, ¿cómo se llama? En internet. Pero yo estaré añadiendo todo esto que está aquí, estos versos, para que los tenga usted aquí. De aquí a mañana ya usted lo tiene el libro corregido con él, no corregido, sino que hay gente que quiere los versos, se los voy a poner ahí, ¿verdad? Así que agradezco al Señor. Vamos entonces a ver si hay preguntas, Rodimari, porque este tema es tremendo. Si hay preguntas de eso o de otra índole. Claro que sí. Bueno, empezamos aquí con la primera pregunta. Dice, ¿puedes explicar dónde dice la palabra que se encuentra en 1 Corintios 7:9? Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sí, eso se refiere que hay gente que dice, yo me voy a quedar solo. Bueno, tendrás la capacidad, don de continencia es que puede refrenar sus impulsos sexuales, que es dueño de sí mismo. Jesús dijo que hay 3 tipos de eunucos, que así se le llama a esa condición, ¿verdad? De alguna forma se puede llamar así. Es decir, los que hacen los reyes, que los castraban para que no fueran a tomar sus esposas, sus sirvientas. Los que, ¿verdad?, se castraban a sí mismos por voluntad propia. Y aquellos que se hacen eunucos por causa del reino. Yo no sé si en el principio hay el caso de Orígenes. Orígenes se castró, pero yo no creo que se refiera a una castración literal, sino al hecho de quedarse para Dios. Lo que sí puedo decir es que si una persona
le pide a Dios que quiere vivir para Dios y se siente con dominio, o le pide a Dios dentro de un proceso largo, Dios le puede dar ese poder para quedarse viviendo para Él, pero que esté seguro de que tiene ese dominio o que es capaz de sobrellevarlo. Por eso dijo el Señor, no todo mundo es capaz de sobrellevarlo. Y Pablo advierte, dice, ¿cómo dice? Pero si no tienen donde continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y quemando es en las brasas del infierno por el pecado de la fornicación y el adulterio. Sí, seguimos. Muchos pastores dicen que si se casan en el mundo se pueden volver a casar, ya que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Sí, pues ya expliqué eso, que nueva criatura no significa que Dios lo va a aceptar adúltero, porque dice la Biblia que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Así que eso es incorrecto, las leyes son respaldadas por Dios. La Biblia dice que el que resiste la ley, a Dios resiste, y cuando la ley dice amén a la palabra de Dios, entonces la Biblia también dice amén. Ahora, hay casos en que la ley no dice amén a la palabra, entonces la Biblia tampoco dice amén. Amén. Hago un paréntesis porque después se me puede olvidar o pasar hacia Seguro adelante. que sí. Pero esta persona, Dios es fiel, Jesús te ama, envía saludos y nos está viendo desde Madrid, Alcobendas. Dice aquí. Ok, qué bueno, desde Madrid, hombre, España. Saludes a los hermanos españoles, gloria a Dios, qué lindo que está conectado esta persona ya desde España, gloria a Dios. Amén. Y también Dilia Vanegas nos saluda desde Nueva York. Gloria a Dios también, saludes. Gloria a Dios. Si un hombre se casó en un país y se va a vivir a otro país, este conoce a una mujer cristiana y le miente diciéndole que nunca se ha casado y se casan. Si ella nunca supo la verdad, muere y se puede condenar. Es fuerte, pero pecado es pecado. Y fíjate dónde alguien dirá, pero es que eso es injusto. Te voy a decir dónde está la justicia de Dios, Rodimari. En ese punto. Voy a ir a que la relación con Cristo es una relación viva. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú crees, Rodimari, que sabiendo que Dios, que esa persona no te conviene, el Espíritu Santo no te va a avisar? Quiere decir que esa decisión no la tomaste en el Espíritu, porque Dios jamás te va a meter en una relación pecaminosa. Definitivamente esa persona, siendo cristiano, no oró, no pidió a Dios. Y si ya lo sabe, que se arrepienta. Si ya murió, ya no podemos hacer nada. Así que todo tiene solución mientras hay vida. Mientras hay vida y esperanza. Pero una persona en pecado no puede ir para el cielo. No puede ir para el cielo. Sí. El cielo no entra cosa pecaminosa ninguna. Otra preguntita por aquí. ¿Los hijos de los que están en ese pecado sufren las consecuencias? No podemos estigmatizar, ¿verdad? A los niños. Eso le corresponde a Dios, porque dice la Biblia, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A veces esas mujeres que quedan solas, más bien es cuando Dios sí encuentra en la Biblia que dice que las viudas y los huérfanos son herencia de Jehová. Oiga bien, ¿qué significa eso? Que cuando una persona queda sola, el Señor la toma. Ahora, obviamente el pecado tiene sus consecuencias, obviamente que sí, pero el que esté en Cristo nueva criatura es, ahí sí aplica. Con tal no tenga pecado, entonces ya todo su pasado es olvidado. No podemos estigmatizar a una persona que nació de ese tipo de relaciones. Alguien se casó por obtener papeles en este país y luego se divorció porque no le salieron las cosas como pensaba. ¿Esa persona se puede casar otra vez? Si es primera vez, no se puede casar, porque el matrimonio queda legal ante Dios y el matrimonio no es para jugar. O sea, si alguien dice, imagínate tú, Rodimari, que venga un niño y te diga, mami o mamá, yo le robé los 100 pesos, pero fue una broma. Y lo gasté, pero fue una broma. Aunque sea una broma, tú lo vas a corregir y lo vas a castigar si quieres inculcarle valores a tu hijo. Entonces, el hecho de que haya sido una broma, compró cigarros, compró lo que sea. O sea, tú lo vas a decir, pobrecito mi niño, si es inocente. Él cometió un pecado. Los 100 dólares, los 100 pesos los necesitabas para algo y definitivamente tienes que corregirlo porque te lo gastó. Hay un arrepentimiento, amén. Pero, entonces la pregunta cuál... Alguien se casó por obtener papeles en el país y luego se divorció porque no le salieron las cosas como pensaba. Si la persona se casó con alguien que ya era casado y una de las personas no fue casada, queda libre, ¿verdad? Pero si los dos fue primera vez que se casaron, entonces quedan en matrimonio, porque esto no es un juego. Yo te lo voy a poner así, para las personas que dicen que eso es muy duro, este pastor no. Mira,
en Israel las personas se casaban por un compromiso, es decir, al niño se le comprometía y la niña, y cuando crecían le entregaban a su esposo y se quedaba ahí, y esa gente nunca se quejaban. ¿Y por qué la gente se queja tanto? Se quejan porque quieren justificar su pecado, y ahí se quedaba feliz la persona y vivía para siempre. Y puede ser que se vea doble pecado porque hizo un matrimonio. Una trampa, y jugó con un mandamiento que dice que es para siempre y que lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Por qué lo está separando si ya se casó? Así que ahí va la trampa, el engaño, la mentira, y todo eso tiene su consecuencia. Así que es un gran pecado, no es simplemente el hecho de ir a firmar un papel, es todo el engaño que se le hace a las leyes. Y la Biblia dice que hay que respetar la ley también. Está engañando al juez, al abogado, a la familia, está engañando a todo el mundo. Así que el que vino con ese pecado y conoció a Cristo, pues Dios le perdona, ¿verdad? El hecho del pecado que cometió. Ahora, si se casó, pues entonces queda ligado a esa persona. Es duro eso. Es duro. Esta hermanita Patricia Urbina dice saludo desde España y tiene una pregunta. Una persona que estuvo casado en el mundo, luego conoció al Señor, se ha divorciado, ¿se puede volver a casar nuevamente? Sí, vuelve a leer porque como estabas leyéndola por primera vez. Una persona que estuvo casado en el mundo, luego conoció al Señor, se ha divorciado, se divorció, ¿se puede volver a casar? Bueno, el matrimonio es para siempre. Lo que queremos enfatizar es que, de acuerdo a la Biblia, no es mi opinión, el matrimonio es para siempre. Así que una persona que se haya casado en el mundo o en la iglesia está casado por las leyes con esa persona, con la primera pareja. Así que queda ligado a esa persona. Pablo lo dice. Dice, el que se casó, el que se casa, queda ligado a su pareja hasta que éste muere. Si se muere, dice, es libre para casarse con quien sea, dice, siempre y cuando sea en Cristo. Así que el primer matrimonio es el que cuenta ante Dios. Sí, esta próxima pregunta tiene que ver con la pregunta anterior de la persona que se casó, ¿verdad? Por obtener papeles. Si la persona ya estaba casada y la otra persona es la primera vez que se casaba. Sí, en ese caso hemos aclarado que la persona que es primera vez que se casaba queda libre, ¿verdad? Porque si se separan, porque se casó con un casado, y ese segundo matrimonio no cuenta ante Dios. Eso lo tenemos ampliamente explicado en el libro, y espero que lo puedan leer si tiene duda la persona. Una persona se casó, la mujer se fue con otro Despacio, hombre. mi amor, porque es que estoy cambiando de una cosa a otra y mi mente, ¿verdad? Es finita, mi mente es... Una persona se casó, la mujer se fue con otro hombre. La mujer se fue... Con otro hombre. Ajá, con otro hombre. Ajá. ¿Es posible el divorcio? No, es que el divorcio no existe. No existe de acuerdo a la Biblia. El divorcio dice que eso fue un invento de Moisés a causa de la dureza del pueblo de Israel. Pero la Biblia dice, al principio no fue así. ¿No viste que lo que Dios unió, dijo Dios que sea una sola carne, y que lo que Dios unió no lo separe el hombre? Por tanto, el divorcio no existe. Ese es un invento que se hizo en el año 1500 con el rey Enrique. Enrique, ¿verdad? Ese rey se divorció de su mujer. Fue el primer caso en la era moderna, porque su mujer, la reina, no le podía dar hijos y quería un hijo varón para que le heredara el trono. Así que es un invento moderno. En la Biblia no existe el divorcio. Esa carta que Moisés daba fue por la dureza de Israel, pero Jesús dijo, al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que se casa con la mujer que se separa peca, y si el hombre se casa peca también. Así que ahí está en Mateo 19, versos 6 al 9. Amén. Estoy casada con mi esposo solo por lo civil y los dos estamos perseverando. ¿Tengo que casarme por la iglesia también? Es algo personal si usted se quiere casar por la iglesia para afirmar sus votos, para hacer un acto que lo tenga como recuerdo, no está mal. Pero las leyes son las que valen. De hecho, entonces hacemos la pregunta al revés. Si la ley es la que vale, la hacemos al revés. Si una persona se casa por la iglesia y no se casa por las leyes, ¿estará casada? Si existen leyes en ese país, no queda casada. Ese matrimonio es inválido, porque tiene que afirmarlo la ley. Ahora, si es un país donde no hay leyes, yo no los conozco, ¿verdad? Pero si no hubiese leyes, entonces sí, ¿verdad? Se vale, ya están unidos como aborígenes que están en los montes y no conocen ninguna ley, se mete con esa persona y ya quedan casados. ¿Por qué? Porque no hay leyes, pero en un marco de ley
La persona que ya se casó por la ley está casada. Eso es lo que hay que enfatizar, que el matrimonio es válido desde la perspectiva legal en los países donde hay una ley escrita. Allí es válido según la ley. Hay personas que se casan solo por la iglesia y no por la ley, no está casado. Tiene que ir a confirmar su matrimonio a las leyes, a sentar ese matrimonio. Hay mucha gente que son soberbios y piensan que dicen, no, yo me caso delante de Dios y no con los hombres. Mucho cuidado, respete las leyes, porque son los grandes errores que muchos cristianos cometen en no respetar la ley cuando la ley está de acuerdo con la palabra de Dios. Sí. ¿Podrías explicar 1 Corintios 7:27 que dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Sí, Pablo dice, pero léeme los versos que están antes, por favor, unos dos, para que me des contexto. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Sí, dice que por el tiempo que apremia, es decir, la necesidad que no estén en ansiedad. Dice, oye, estás tranquilo solo. Pero también, por otra parte, Pablo dice, pero si se está quemando, mejor que se case. Así que en eso no hay ninguna explicación amplia que debamos de dar. Simplemente que no hay que tener prisa. Y claro, Pablo dice, estás casado con mujer, no te sueltes. Ahora, ese te sueltes, si eso es lo que la persona quiere decir, recuerde que al soltarse se tienen que quedar solos, porque la Biblia enfatiza que el matrimonio es para siempre, que si se separan solo hay dos salidas, que se vuelvan a juntar con su primera esposa o que se queden solos. Así que a eso es lo que se refiere a Pablo cuando dice, si se suelta, si estás casado no procures soltarte. Soltarte en el sentido de que si se sueltan tienen que quedarse solos, no se pueden casar. Amén. Dice, pero Jesús dice que el varón puede repudiar a la mujer por causa de fornicación. ¿Dónde lo dice? Jesús no dijo eso. Repite la pregunta. No es pregunta, tal vez un comentario, sí. Pero dice, pero Jesús dice que el varón puede repudiar a la mujer por causa de fornicación. Sí, eso no lo dice la Biblia. Si me busca el verso, pero léete ahí, por favor, Mateo 19:9, a ver qué dice. Tal vez se refiera a ese único verso que lo está interpretando mal la persona, pero léelo para 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, Jesús está diciendo más bien que si se repudian, pecan. Si se separan y alguien se casa con uno de los dos, peca, salvo por causa de fornicación. ¿Qué significa salvo por causa de fornicación? Salvo que sea un matrimonio ilegal. Fornicación significa porneia, en su sentido extendido. Matrimonios que están viviendo en porneia. ¿Cuáles son? Incesto, poligamia, matrimonios del mismo sexo, y también los adúlteros, precisamente, los que están en adulterio. Así que Jesús no dijo eso, dijo todo lo contrario. Sí, dice que en Mateo 5:32 dice, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Sí, lo que acabamos de explicar. Salvo por causa de que esté metido en un matrimonio ilegal, es decir, que la única forma en que no pecan si se separan es porque estén ilegalmente. ¿Por qué? Porque al soltarse de un pecado, lo que están haciendo es liberándose. Entonces dice, en ese caso no pecan, más bien se están soltando de un pecado. A eso es lo que se refiere. Porneia es una palabra amplia que significa, en ese contexto, gente que están casados, pero que están casados ilegalmente en un pecado de porneia. ¿Cuáles son esos? Ya lo dije. Incesto, poligamia, adulterio. Es decir, que si dos adúlteros están viviendo juntos y se separan, eso es lo que Jesús dice, no pecan. Ahí habla claramente que no pecan porque ese matrimonio no vale. Entonces dice, no pecan, más bien se están soltando del pecado. Y a eso es lo que se refiere. ¿Y por qué no puede decir lo contrario? Porque como Jesús va a decir, si una persona adultera tiene permiso para vivir en adulterio. Sería una locura pensar que ese pasaje está diciendo, si una persona adultera
entonces se puede separar para vivir en adulterio, cuando el adulterio se condena con el pecado. Entonces Jesús no puede estar aprobando el adulterio ahí. Y fíjate, Rodi Mari, aquí te voy a dar una de las respuestas más grandes que hay de ese pasaje, de ese texto, que le hemos dado vuelta, ¿verdad? Pero mira, aquí hay una de las cosas más grandes. Rodi, si Jesús hubiera dicho que pecar, oye bien, Rodi Mari, que pecar, cometer un adulterio, es una vía justificada para separarse, fíjate bien, entonces toda persona que se quisiera separar dice, ok, como no tengo una forma y Jesús me dejó una forma, voy a pecar mañana, le voy a contar a mi esposa y así ya tengo la licencia para pecar. ¿Qué te parece ese argumento? ¿Verdad que está terrible? Porque si el Señor dice, salvo por causa de que peques, ¿cómo Dios te va a invitar a pecar? Porque una persona mala dice, pues entonces yo voy a pecar porque me gusta otra mujer. Entonces ya cuando peque le cuento al pastor que pequé y ya tengo la vía porque Jesús dijo que fuera a pecar para vivir en pecado. Es terrible. Ya más claro no les puedo hablar. Ya más claro, Jesús no puede estar hablando ahí de que una persona le falla a su esposo o a su esposa, comete adulterio y que Jesús le diga, ahora te voy a premiar por cuanto adulteraste, te puedes casar con quien quieras. Sería como que Dios invite a la gente al adulterio. Por eso ese pasaje no puede significar eso. Es un matrimonio ilegal. Espero que hayan entendido. Eso está profundo. Si un pastor por falta de conocimiento dice y enseña que el matrimonio civil no vale, diciendo que es del mundo, pero lo hace por falta de conocimiento, ¿las ovejas tienen una excusa? Sí, realmente ahí las ovejas la pudieran tener siempre y cuando no sepan. Pero si saben, ¿verdad? Son responsables. Ahora, habría que ver un poquito más allá porque hay pastores en esa línea con muchas cosas personales que si es más allá de eso, es decir, que no es simplemente que digan las leyes no valen, sino que eso abre una puerta a que es una persona rebelde, que no se somete a las autoridades, está fallándole a la palabra. La Biblia dice que el que no, que el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Así que esa persona se está enfrentando directamente a Dios. Yo pienso que si es un hombre de Dios, Dios le va a hablar. Tarde que temprano va a llegar alguien. Y va a llegar el momento donde va a tener que decidir si obedece a Dios o desobedece. Si queda en desobediencia, entonces un terco es un rebelde que se opone a la autoridad y el que dice que el que se opone a la autoridad acarrea condenación. Así dice la Biblia. Así que dejemos eso, ¿verdad? Para cada caso específico y que a su tiempo Dios lo juzgue. Pero sí, las personas no son a veces responsables porque no saben. Una vez que saben, sí. ¿Será que muchos de pronto ni se alcanzarán a casar como va todas estas señales? Claro, va a haber mucha gente. De hecho, 144,000 dice que eran vírgenes y que no conocían mujer de Israel. Eso habla cómo va a estar la cosa al final de los tiempos. Yo pienso que esos 144,000 de Israel van a estar en esa condición porque como Israel va a estar siendo perseguido, a esas personas no les va a quedar tiempo de celebrar una boda. No van a poder porque están en una crisis tan grande perseguidos que no van a poder sobrellevar un matrimonio. Pero sí puede ser, no obstante, ¿verdad? Tenemos que seguir el curso normal de las cosas y si alguien considera que tiene el dominio para no casarse, que se quede así. Y si alguien Dios le provee a su esposa y ha orado y ha esperado por un tiempo y tiene seguridad, hágalo. Si no tiene seguridad, no lo haga y lea el libro Soltero que hemos escrito, ¿verdad? Que está gratuito, Soltero, ¿Cómo esperar en Dios? Dice, una mujer se casó en contra de su voluntad por causa de una amenaza por miedo y el mismo día de su casamiento se escapa. ¿Puede volver a casarse de nuevo con otro? Es un caso bien difícil, ¿verdad? Porque si no se consumó, ¿verdad? Reflexionó, pues dejaríamos ahí las cosas en que Dios, ¿verdad? Porque un papel simplemente, ¿verdad? No se le entregó a la muchacha, no se cumplió el pacto, porque el casamiento se consuma cuando está la unión matrimonial. Pero es un caso hipotético y de lo hipotético no podemos salirnos de la regla general. Es un caso hipotético. Lo cierto es que es raro que esa persona no se haya arrepentido, ¿verdad? Unos días antes, sino en el mismo momento. Yo he conocido casos, pero he conocido casos que la persona antes de firmar sale corriendo. Yo conocí un caso así.
Y ha habido muchos que las personas salen llorando, tal vez porque estaban enamorados de otra persona, tal vez porque los padres los querían obligar, pero no firmaron. Así que ese es un caso hipotético. Quiere decir que no podemos hacer una regla general, ¿verdad? Si no se le entregó a la muchacha y no quiso, ¿verdad? A lo mejor eso queda anulado por la misma ley, porque la ley espera unos días, por lo menos aquí en Estados Unidos, para que esos papeles se firmen y todo, se espera unos días. En otros lugares no sé cómo será. Vaya, para el caso, si la persona salió corriendo, entonces la persona que tiene ahí el casamiento puede ir a decir que eso no se consumó. Así que eso es un caso exclusivo, ¿verdad? Está bien que lo hayan traído porque nunca había escuchado de eso, pero aquí lo importante es enfatizar que el matrimonio es para siempre. En ese caso, si no se consumó, pues entonces la persona puede hacer su defensa, su apología de su caso particular. ¿Qué opina de que un cristiano se expresa mal de los gobernantes? ¿También le es considerado como pecado? Totalmente, yo estoy totalmente en contra. Yo oigo en Latinoamérica cómo se vive. No es que uno no va a decir, mira, mira hacia dónde va estas personas, porque hay gente que evidentemente tuercen a los países, pero gente que culpan a los gobernantes de la situación que viven en su casa. Y es una excusa para excusarse, o sea, viven en fracaso y solo viven culpando a los gobiernos porque es una proyección y no saben que esa persona que está al frente es un hombre también con tantas limitaciones y que en vez de orar por esa persona viven y contaminan el hogar y sus hijos se enferman y hay una rebeldía en esos hogares. ¿Por qué? Porque eso es lo que oyen día y noche a sus padres quejándose de los gobernantes. La Biblia dice que oremos por ellos a fin de que nos vaya bien. Ya deje de culpar a los gobernantes y ocúpese en algo usted para que, verdad, tenga paz en su hogar. Eso no es de Dios, no es de Dios. Me opongo totalmente a la gente que vive hablando de los gobernantes, porque son autoridades. La Biblia dice, no dirás nada en contra de un príncipe de tu pueblo. Aquel príncipe, Pablo habló con él y lo cachetearon y dijo, me lo merezco, porque la Biblia dice, no andarás hablando mal en contra de un príncipe de tu pueblo. Un príncipe de tu pueblo es un legislador, un gobernador. En la Biblia Nueva Traducción Viviente tiende a confundir a los que leen Mateo 19:9, ya que dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. ¿Qué opina? Que le agregaron, que por eso hay que tener cuidado con esta Biblia. Yo he leído el texto en el griego y yo comparo traducciones, hermano, y son unos atrevidos, hermano, agregándole y quitándole. El texto no dice eso. Por eso la versión original y las versiones antiguas no dicen así. Mire cómo le agregan a los pasajes para acomodarlo a sus cosas. Así que le están agregando la palabra. Y la Biblia dice que el que le agregue o le quite. La Biblia dice que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Vamos a ver si podemos mover esas dos cositas de ahí porque el reflejo me está. Gloria a Dios. Seguimos. Sí. No hay más preguntas, solo hay un testimonio que me enviaron aquí sobre el tema. Sí, voy a seguir yo aquí hablando, Ok. pero yo sentí algo que me estaba afectando grandemente y es esa luz proyectada. No, ahí también tiene que ser abajo porque... Bien, gloria a Dios. Seguimos aquí entonces, hermano. Es un tema que pique y se extiende. Mire cómo estas nuevas versiones y el que le guste el pecado, el que quiera, va a traer, pega aquí, tienes que ponerlo por allá, porque me está, va a agarrar, a comprarse una Biblia de esa versión, porque va a decir, esta Biblia sí se acomoda a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, así que va a comprarse una Biblia de esas, Biblias agregadas, donde le están agregando. Los teólogos creen que ellos le pueden agregar a la Biblia lo que creen, ¿y sabe por qué hacen eso? Porque ellos mismos viven en adulterio, porque ellos mismos viven en pecado, porque ellos mismos quieren acomodar la Biblia a los hombres. Acuérdense que eso fue lo que hizo Moisés. Agregó a la ley la carta de divorcio, algo que Dios no le había mandado por la dureza del pueblo. Y ahora, por el corazón perverso de esta gente, le están agregando a la Biblia. ¿Cuál es la Biblia esa? Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, la que se llama NTV. Nueva Traducción Viviente. Ya ve lo que están haciendo, hermano. ¿Y por qué todas las demás, la mayoría no dicen? Porque saben que eso no es lo que la Biblia dice. Qué tremendo, hermano. Así es, el que se quiera perder, ¿verdad? Se va a ir por esa línea. Y se va a comprar una Biblia, Nueva Traducción Viviente. Usted sabe si puede, si quiere acomodar la Biblia a su pecado o a su conveniencia. En estos tiempos donde las elecciones, las marchas, hablan de la rebeldía,
¿Cómo tomar la postura de cristianos que están en contra del nuevo orden mundial? ¿También es considerado rebeldía? Es rebeldía si esto te lleva a las calles a andar gritando como una locura sin saber que Dios tiene control de todo y que está escrito en la Biblia, de que los poderes del mundo van a ser entregados al anticristo. Dime tú si hay un cristiano que pueda detener eso. Yo me siento bien triste por la falta de conocimiento que hay en el pueblo de Dios, que en vez de estar ganando almas, en vez de estar de rodillas, leyendo la palabra y santificándose, creen que ellos con una marcha en la calle van a cambiar algo. No cambian nada. Hay gente que dice, este es un conformista, este es de los que le cae encima todo. ¿Y cómo tú vas a cambiar la profecía bíblica? Nadie puede cambiar eso. Yo respeto si un cristiano quiere ir a protestar, pero si te pegan un garrotazo en la cabeza, no vengas llorando y pidiendo sanidad, porque este mundo va hacia eso, a una entrega total al enemigo. Eso es profético. O sea, ¿qué vamos a hacer los cristianos? Que alguien dice, quedarnos. ¿No te acuerdas cuando Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo traería a mis soldados, pero mi reino no es de este mundo? Esta gente, hermano, van ahí a protestar, andan peleando en las calles, cristianos, y está bien que no amamos el orden mundial que viene, nadie lo quiere, pero ¿quién lo va a detener? Si está en la Biblia. Está en la Biblia, nadie lo va a detener. La Iglesia Católica nadie la va a detener. Al final dice que en la tribulación la van a quemar. Y hay gente odiando a los católicos. Yo no los odio, yo les tengo misericordia. Ahí hay mucha gente buena que un día pueden salir de ahí y se pueden convertir a Dios. Cuando digo bueno es en el buen sentido de la palabra, que están buscando a Dios equivocadamente, como Pablo lo hizo en la ley, como Martín Lutero lo hizo en el catolicismo. Mucha gente que son cristianos hoy día estuvieron en la católica buscando a Dios sinceramente, pero estaban engañados. Y eso les llamo yo los que están sinceramente engañados. Así que peleando contra esas cosas es una locura. Yo veo a la gente peleando con religiones. Hermano, santifiquémonos y no dejemos que esas religiones contaminen la sana doctrina. Pero andar peleando contra esa gente no vamos a lograr nada. De hecho, los católicos casi no creen en el evangelio porque los evangélicos viven todos los días ofendiéndolos. En vez de hablarles la verdad con amor, solo ofensa y que se van para el infierno. Eso ya lo saben, hermano. Eso no es necesario. Tenga misericordia y evangelícelos con amor y déle testimonio para que vengan a la verdad. Sea sabio, no colabore con el infierno, con el diablo. Dice, vi un video de un hermano que confrontó a otro hermano que sale a predicar, pero que se recasó porque dijo que su primera esposo le fue infiel o esposa. ¿Qué piensa de esto? Que la Biblia no lo va a justificar, porque se agarran de ese pasaje de Mateo 19:9 que dice, salvo por causa de fornicación. Eso no significa eso. Fíjese bien que el Señor no puede decir, salvo porque adultere uno de los dos. La Biblia dice, si se separan, adulteran. Ahora, salvo por causa de un adulterio, cuando la Biblia dice en Apocalipsis y en Primera de Corintios que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de Dios. Entonces, si el matrimonio es para siempre, ¿cómo va a decir el Señor? Si alguien adultera de los dos, entonces sí, el otro tiene licencia para pecar y caer en adulterio. Porque el que queda solo, si se quedara solo no hay problema. Pero resulta que el que queda solo se vuelve a casar. Eso es adulterio porque el matrimonio primero es para siempre. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Para mí eso está claro. Pero si a alguien no le gusta la palabra de Dios, puede tomar su decisión, pero sabrá que hubo profeta. Eso lo dice la Biblia. Dice que has fallado al pacto de tu juventud, dice, haciendo maldad. Así que eso está en el libro, puede leer el libro. Y haciendo, ¿verdad?, mis análisis aquí mentales sobre esa palabra que los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces, esa persona que adulteró, si se sale se divorcia, se casa con otra, pues también sigue siendo un adúltero. Pero resulta que esa persona que adulteró y pide perdón y se reconcilia con su esposa, tiene la misericordia de Dios porque entonces deja esa posición de adúltero. Sí, es que Dios nos llama, la única salida que Pablo da, dice, y si se separan, quédense sin casar o vuelva con ella. Esa es la única salida que la Biblia da. El perdón, ¿verdad? El perdón. O quedarse solo en el último caso. No es fácil, pero eso es lo que la Biblia dice. Okay. Entonces alguien podrá decir, pero es que así es muy difícil, no vale la pena casarse. No te preocupes, que hace 2000 años le dijo lo mismo Pedro al Señor. Si es así, no vale la pena casarse, entonces no te cases, quédate para Dios, tranquilo. Dios no te obliga a casarte, no se casa porque uno quiere. Dios se lo concede, pero es porque uno quiere. Sí. Sí,
Esto es un testimonio, ¿verdad? No es una pregunta, dice, de una seguidora de Cristo y de este canal también. Dice, fui recasada y por la misericordia de Dios pude salir. Cuando estuve en esa relación fue un infierno, éramos cristianos muertos los dos. Pero cuando yo empecé a arreglar mi vida con Dios, pues me casé con él. Mi esposo ese tiempo tenía muchos sueños con demonios que le decían que yo no le era suya y que yo le decía que esos sueños no era de Dios porque yo crecí creyendo que uno se podía volver a casar si tu esposo te fue infiel. Empecé a orar y le decía al Espíritu Santo que me guiara a toda verdad. Estuve orando por un tiempo y vi un video en YouTube del pastor Jorge Aguilar que decía que el matrimonio era para siempre y uno se podía casar una sola vez. Pasó el tiempo y tuve un sueño que un demonio me llamaba adúltera y ese fue el detonante para yo poder salir de ese pecado. Ah, pero el principio me perdí un poquito, solo dime de lo que tú leíste. ¿En qué tipo de relación estaba? ¿Adúltera o fornicación? Adúltera. Ok. También adulterio. Gloria a Dios que entendió, ¿verdad? Entendí. Y Dios le habló claramente. Un testimonio tremendo y poderoso. Así es, el que quiere, Y Dios esta le ayuda. hermanita pues nos ha seguido, ¿verdad? Todos los mensajes que se han predicado aquí y ella ha estado muy activa, cree en la santidad y pues mira, esto es un testimonio, ¿verdad? Es que así es que el Espíritu no va a decir algo contrario a la palabra. Cuando alguien busca, Dios habla claramente. Nos alegramos por ese testimonio, hermana. Que el Señor la bendiga. Dice, en las redes hablan y reclaman mucho del nuevo orden mundial y viven asustados y asustando a otros. Es una locura completa. Yo no sé por qué los cristianos se asustan como si no tuvieran una Biblia que habla de que viene un anticristo. A eso se refiere el nuevo orden mundial. ¿Y cuál es el susto? Si la Biblia ya lo decía, ¿por qué se asustan? Si la Biblia decía que venían plagas, ¿por qué se asustan? Si la Biblia hablaba de terremotos y de ¿cómo se llama? Y de pestes, ¿por qué se asustan? Claro, nadie quiere eso, pero está en la Biblia. Eso simplemente nos dice que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que lo que Cristo dijo se cumple. Raro sería que no se cumpliera y digamos, oye, y lo que Jesús dijo de estas cosas, ¿por qué no se han cumplido? Pero con la gente nunca se queda bien. No deseamos los males, pero es Biblia, la Biblia lo dice. Dice, si un pastor por una enfermedad como el Alzheimer dice y enseña cosas que apoyan el recasamiento por su enfermedad, ¿las personas no deben de obedecerle? Sí, no deben de obedecerle, pero la iglesia tiene que ser sabia en tomar control de un pastor que está con Alzheimer y poner otra persona, porque en esa condición Dios no lo puede estar respaldando, ¿verdad? Porque va a decir cualquier cosa. Amén, no hay más preguntas hasta este momento. Ahí dice, necesito su respuesta. No me ha entrado aquí. Ajá. Dice aquí, ¿los primos se pueden casar? Bueno, la Biblia al principio permitía, le dice crecer y multiplicados, se podían casar así. Una vez que la ley es dada, hay un ordenamiento, porque ya la tierra se había poblado, y la Biblia prohíbe las relaciones en primer grado, ¿verdad? Ahí lo especifica, busque ese pasaje de la Biblia. Yo lo tengo explicado también, ¿verdad? En las relaciones poligámicas, ¿verdad? Yo lo tengo explicado. La Biblia habla de que no se casen entre padres e hijos, sobrinos y tíos, entre cuñados, y habla de los familiares en primer grado, ¿verdad? Del segundo grado no habla, pero el sentido común me dice a mí que habiendo tanta gente en el mundo, para que la persona se va a buscar un primo, hermano. Ahora, si vino así, en su ignorancia en el mundo, en segundo grado, la Biblia no dice que esté en un pecado. En primer grado está en pecado. Pero mucho cuidado con eso, ¿ok? Amén, no hay más preguntas por aquí. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Llevamos una hora, hermano, y este tema lindo, precioso. La verdad que parece poco tiempo, pero hemos explicado grandes preguntas. Y aquí Marlon Guzmán nos tiene una pregunta. He visto muchos jugadores de fútbol, de básquetbol, tenis o cualquier otro deporte que dicen ser cristianos y oran en su equipo y predican. ¿Son salvos estos deportistas que dicen ser cristianos? ¡Qué preguntaza! ¡Qué pregunta más buena! Así que Marlon, te felicito. Fíjate que hay una hermana que Dios le mostró a un futbolista
que tenía la Biblia en la mano derecha y un balón de fútbol en la mano izquierda. Y un demonio se le aparecía y le dijo, no, le dijo, la Biblia va a la izquierda y el balón a la derecha. Entonces, Dios no está en esos asuntos de que un cristiano esté metido en un deporte profesional. Si es la salud que le interesa, porque no va a correr, porque no juega con su hijo ahí en su casa, algo así, ¿verdad? Pero cuando tú te metes en algo profesional, tú obedeces a toda una maldad que hay. Es decir, te lo voy a poner sencillo. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo. Y aquí te voy a dar la respuesta. Fíjate bien. ¿Tú crees que hay amor cuando por causa de un gol, de una canasta o de ganar tú, otro quede triste? ¿Tú crees que el amor de Dios está obrando ahí? No obra el amor de Dios, porque tú te gozas, pero los otros dos, el otro queda triste ahí en el otro equipo. Por tanto, el amor de Dios no está. Lo que está es la ambición al dinero y la esclavitud de jugar en un equipo donde te controlan la agenda. Está de moda eso hace muchos años de gente que se la tiran de cristianos, hermano, pero están profesionalmente jugando y ellos son ídolos. Eso es mentira. Esa cosa no tiene nada que ver con el evangelio. Así que la persona puede hacer ejercicio, ¿verdad? Si va a jugar ahí con su hermano o algo, puede hacer ejercicio, no tiene nada de malo. La Biblia dice, el ejercicio para poco aprovecha. No es que dice que no aprovecha, para poco. Pero recuérdese que en los tiempos de Pablo todo el mundo caminaba, pero con esta vida sedentaria el ejercicio le puede ayudar a la persona. Claro que sí. Eso, en los tiempos de Pablo la gente caminaba todo el día. ¿Para qué iban a hacer ejercicio? Aunque los griegos ponían gimnasio donde quiera que iban. Por eso está el dios Olimpo lanzando el disco. Y de ahí nacen las olimpiadas de los griegos. Dice, ¿y el yugo desigual? El yugo desigual que habla la Biblia es que no se mezclen con los incrédulos, pero quiero aclarar, el pasaje no se refiere a matrimonio solamente, se refiere a hacer negocios. Lea el contexto y verá, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Claro, que yugo desigual es que te está advirtiendo que no te metas con un pecador, eso es lo que está diciendo, pero no quiere decir que hace yugo desigual y que porque yugo desigual se va a separar. No, lo que ese pasaje dice es que no hagas, te lo pone antes, es pretérito, ¿verdad? Va antes. Está diciendo, no te metas en un yugo desigual. O sea que la advertencia está clara, yugo desigual. Y se puede hacer yugo desigual cuando la persona se casa con un cristiano que no es la voluntad de Dios. Hay gente que cree que solo porque es cristiano. No, no porque sea cristiano, tiene que ser la voluntad del Señor. ¿Cómo se aprende eso? Orando. ¿Quieres saber más? Vaya al libro Una sola carne. Sí. Dice aquí, bueno, no sé si esto es una pregunta, un comentario, ¿ok? Dice, pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Mateo 5:32, nuestro hermano ilustre. Sí, que bueno, esa es otra versión, pero por lo menos en esa parte está bien. Ahora le recomendaría al hermano ilustre que vaya a Mateo 19:9 en esa misma versión a ver qué dice. No vaya a ser que allá diga otra cosa, pero sí. Dice que es la nueva versión internacional. Sí, la NBI, pero ahí no está, ahí está afirmando. Sí, no hay nada malo. Diciendo es la nueva traducción. Sí, pero también el verso que dieron de la nueva traducción viviente era Mateo 19:9, no era el que le está dando, el del 32 de no sé qué. Porque son dos versos paralelos. Mateo 5:32. No es Mateo 5:32. El que dio el hermano anterior fue Mateo 19:9. Así que había que ver qué dice la nueva versión internacional también. Es una versión que no la recomiendo, la nueva versión internacional. Ajá. Mi esposo no es creyente y yo voy a la iglesia, tengo problemas, ¿qué hago? Bueno, es difícil para mí darte un consejo porque yo no sé las implicaciones, no sé si tu esposo es cristiano, no es cristiano, no sé quién es tu pastor, no sé cuáles son los problemas. Por tanto, lo que debieras hacer es pedir consejo de tu pastor o de alguna persona que te pueda aconsejar bíblicamente, ¿verdad? No sé dónde tú vives, ¿verdad? Tal vez mi esposa pudiera darte algún consejo si le dejas algún email o algo, pero realmente es importante que una persona cercana a donde tú vives, ya sea tu pastor, te aconseje.
Dice, hoy día lo nuevo es que si Dios no te casó con tu pareja y te divorcias, te puedes volver a casar. Y los maestros están enseñando esto. No lo sabía, pero están bien pervertidos. Así que el maestro te puede llevar al infierno, pero de ahí no te va a sacar. Fíjate bien, la hermana Erla González, doctora en teología, enseñaba que las personas se podían divorciar por causa de fornicación, decía ella, por adulterio, si uno de los dos adulteraba se podían soltar para ir a adulterar con permiso. Fue a un retiro de 9 días y estando ahí el Señor la sacó de su cuerpo y vio a sus padres que son recasados en el infierno. Sus padres están vivos. Ella les trajo la respuesta y no le aceptaron, pero en cuenta cuando ella, antes de tener experiencia, había un pastor que ella lo aconsejaba, que era muy humilde. Y le dijo, pastor, yo estaba equivocada. Realmente las personas no se pueden volver a recasar. Y el pastor le dijo, usted me enseñó así y así me voy a quedar. Así que vea el testimonio de Erla González, que ahí está en internet, cómo Dios le habló de eso, siendo doctora en teología. Saludes a ella si nos ve ¿verdad? O ve este video. ¿Cómo hago para conseguir pareja cristiana? Tengo un libro que se llama Soltero, cómo esperar en Dios. Te recomiendo que lo leas porque yo creo que no te vas a casar en 7 días y en 7 días puedes leer el libro. ¿Verdad? Te vendría bien, porque no te puedo aconsejar aquí darte un solo consejo. El primero es esperar en Dios y eso solamente es a través de la paciencia. Pero ¿qué hacer en ese tiempo? Ese libro te va a ayudar. Así que espera en Dios y nunca des un paso si no estás segura. Seguro. Seguro. ¿No hay más preguntas? Sí, aquí hay una, dejé una. Ajá. Si una persona es militar o policía y recién se convierte a un cristiano, ¿todo esto es de Dios? ¿Debe de dejar su trabajo si los soldados matan? Bueno, que ya vaya a matar, no sé, ¿verdad? Pero realmente en la Biblia se le acercaron unos soldados a Juan y le dijeron, ¿y nosotros qué debemos hacer para ser salvos? Y le dijeron, bueno, quédense en el trabajo solamente que no sean corruptos, no reciban soborno. Así que ahí vemos un caso de Juan cuando estos soldados romanos vinieron diciendo, nosotros creemos. Así que con tal no lo comprometa, hay gente que está en esas circunstancias, pero cada caso es particular. Nunca se sabe si te van a enviar una guerra o no. Así que si ya te metiste ahí y estás ahí, pues ya ese es un problema que yo no puedo solucionar. Pero si lo puedes pensar antes, pues no lo hagas, porque si sabes que te vas a quedar en la posición de matar, no lo hagas. Pero como decía la persona, tal vez no sabía. Bueno, si no sabía, no se preocupe. Dios le va a decir lo que tiene que hacer a esa persona. No se preocupe. Y si se muere, se va con Cristo. Dice, soñé que veía a una novia alta, blanca, bonita, cabello largo y lacio, falda blanca, casaca de cuero, y antes de llegar al altar se cayó y se levantó y dijo esto: es que las personas sufren por tomar malas decisiones. Sí, eso es una confirmación de algo que yo le pregunté al Señor. Yo le decía al Señor cuando estaba viviendo en la isla de Puerto Rico y le dije, Señor, ¿por qué la gente se divorcia tanto? Y me dijo el Señor así, me dijo, porque ellos no piden mi voluntad, sino que eligen según lo que ven sus ojos. Así me habló el Señor. Así que sí, eso tiene razón porque hay que hacer las cosas en la voluntad de Dios. Todo, no solamente eso, todo. La otra parte de ese comentario dice, el novio era muy enano, de piel oscura, muy gordito, cabello largo y rizado, es decir, todo lo opuesto. Esto confirma el yugo desigual. Sí, imagínate, pero qué bueno que se cayó y no lo dejó que se casara, porque entonces ya ahora tiene oportunidad ¿cómo se llama? El hermano bajito este, pero no importa, que le dé al Señor una chaparrita igual que él, pero que sean felices. ¿Es lo mismo fornicación que inmoralidad sexual? La inmoralidad sexual abarca todo pecado: fornicación, adulterio, lascivia, zoofilia, todo lo que es perverso es perversión sexual. Aún cosas que hay cristianos que no creen, como el sexo anal, sexo oral, eso es inmoralidad también sexual. Aún que
que la persona tenga relaciones y está pensando en otra persona. Eso es inmoralidad sexual. Aún desear a una mujer en el corazón es inmoralidad sexual. Todo eso. Lo que pasa es que hay un acto consumado, pero también el del corazón es pecado. ¿Puede un cristiano estar viendo partidos de fútbol y ver películas? Yo no le aconsejo porque hay mucho que hacer en el reino y el tiempo es corto. Y la Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Quiero orar, pero siempre que me dispongo a hacerlo, me siento como si no tuviera las fuerzas. Sé que es el enemigo, pero no sé qué puedo hacer. Bueno, lo que puedes hacer es que adores, que te pares, que cantes alabanzas. O sea, uno no puede llegar directamente a orar, a pedir. Orar no es pedir. Orar es tener comunión con Dios. Nadie que se encuentre, un hijo viene de la escuela, te lo pongo así, llega a su casa. Entonces no dice, desde que llega, imagínate este niño llega de la escuela, ¿verdad, amor? Dice, papá, $5, tengo que comprar cuaderno. Dice el profesor que tú me tienes que comprar uniforme, nos vemos. No, uno, papá, un abrazo, ¿y cómo está? Y empieza, ya después le dice, entonces hay que adorar, levántese, no se quede ahí, ponga música. Sí, esa batalla va a ser normal al principio, cuando uno no tiene experiencia, esa batalla es dura, conectarse en la oración, el enemigo se va a oponer con pensamientos, con cosas. De hecho, yo usé un ejercicio, Rodimari, que las personas que han venido del mundo tienen ese problema más grande, Rodimari, el que se ha creado los caminos de Dios, no. Pero cuando uno se dispone a orar, empiezan los pensamientos del pasado, empiezan esos pensamientos del pasado a venir y a querer distraerlo de la oración. Así que yo aconsejo que alabe a Dios, que adore, que ponga una alabanza, música, algo, pero que no solamente esté orando, y que alabe, que alabe, que alabe. Alabanza. La alabanza tiene autoridad. La alabanza tiene ese poder. La sangre de Jesucristo tiene toda tu enfermedad. Y se aleja todo temor. La alabanza tiene el poder. La alabanza tiene autoridad. La sangre de Jesucristo echa fuera toda enfermedad y se aleja todo temor. Santo, 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 tú eres digno, te alabamos. Aleluya, Señor. Digno, 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 tú eres santo. Aleluya, te adoramos. Aleluya. Perdonen que cambié la alabanza. Sí, gloria a Dios, qué lindo. Esa alabanza es de la tribu de Leví y ellos le pedimos permiso de cantarla y el domingo la cantamos en la iglesia. Original del hermano Freddy, el hermano Freddy Funes, un joven muy entregado, consagrado al Señor desde su niñez, la familia toda, son de Honduras. Ellos tienen ahí su canal, la tribu de Leví, la tribu de Leví Honduras, porque hay un montón de tribus de Leví ahí en YouTube. Así que ese canto es de ellos, la alabanza tiene autoridad. Seguimos. Tiene poder. Tiene poder. Dice, trabajo en una empresa del estado que recauda impuestos y me toca estudiar mucha normativa y me contamino mucho con los comentarios y las opiniones de los compañeros. ¿Qué me recomienda hacer? Lo más importante de todo este comentario que has hecho es que tú reconoces que te contaminas. A mí eso me habla muy bien. Porque una persona que no tiene temor de Dios nunca siente nada, pero tú lo sientes. Trata cada día de separarte de esa opinión y órale a Dios para que de alguna manera te aleje de ese contexto. Yo he visto cristianos que han orado y Dios los ha movido a otro lado, a una oficina, hace algo, pero Dios hace algo. Qué lindo. Qué lindo, Padre, ayuda a este hermano que tiene temor tuyo, Padre. Mira, qué lindo es cuando un cristiano siente temor de Dios. El cristiano que no siente temor tuyo, Padre, no tiene comunión. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Ayuda a nuestro hermano, pedimos por él, porque él quiere, Señor, santificarse en el nombre de Jesús. Otro consejo que te voy a dar es que si el dominio propio te puede ayudar ahí, que no comentes, aunque se enojen, no comentes. Y si te piden explicación, no se las des. Así que deshazte de eso, si eso se ha hecho una costumbre ahí, para que tú no te contamines tu espíritu. Claro que sí, dice la Biblia que lo que sale de la boca contamina.
Soñé que veía a unas siervas que habían adquirido una enfermedad de granos por toda la cara y esto era muy contagioso y dije, por qué tienen esto si son siervas de Dios? Es un sueño que anuncia juicio. ¿Debo de decírselo? Como siempre, mi respuesta es, si lo vas a decir, prepárate, porque te van a tirar piedras y palos y yo no voy a ser culpable de eso. Si no lo haces, es porque Dios no te diga, pero si Dios te dice y tú dices, sí, lo voy a hacer, hazlo. Si Dios te lo dice y tú lo quieres hacer. Pero yo no voy a responder por la reacción de la gente, porque mira, cuando uno se expone a predicar la verdad, como yo estoy hablando aquí, hay de todo. Así que, por lo menos, nos vas a acompañar en esta fiesta de palos. ¿Verdad? La gloria es para Dios. Hay que sufrir por causa del reino. Pero yo siempre digo que las personas cuando tengan revelaciones que le pidan a Dios. Si Dios te dice que lo diga, pues entonces queda en ti. Pero si no te dice, pues entonces queda en ti también. Un saludito especial a Douglas Isaac Vázquez Sierra, el hijo de nuestro hermano y amigo Douglas Vázquez. Qué bueno, sí, saber de este hermanito que hace muchos años lo conocimos en Honduras y, ¿verdad? Ya días no lo vemos, lo extrañamos. Saludes a tus padres queridos, ¿verdad? Amén. A Douglas y a María, que han sido luchadores, a tus hermanas y a toda la familia extendida, a la familia Sierra y Vázquez. Amén. Sobre todo a Douglas Alberdi Vázquez. Salúdamelo. ¡Aleluya! Hermano Douglas. Dice, y tiene una pregunta, para romper cadenas y sientes que necesitas romperlas, que para acercarte más a Dios, ¿qué debo hacer? Para todos. La Biblia da la receta. Dice que los discípulos luchaban por liberar un endemoniado y no podían. Y el Señor le dijo, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Por vuestra falta de fe. Eso es lo primero, hay que tener fe. Pero lo segundo les dijo, pero aunque hubieran tenido fe, este género, este tipo no sale si no es con ayuno y oración. Cuando yo comencé en los caminos de Dios, me ayudó mucho el haberme criado en una era donde el ejemplo para todos nosotros, para mi esposa, para mí, para la juventud de ese tiempo, era el hermano Gigi Ávila, quien ayunaba y oraba y nos enseñó y nos motivó al ayuno y la oración. Y el ayuno y la oración rompe cadenas, quiebra los yugos del diablo, descubre, deja descubierto los poderes del diablo, nos aumenta el discernimiento, la autoridad sobre el pecado, sobre la carne. Eso no ha pasado de moda. Ayuno y oración. Es duro porque la comida es buena, pero vamos a sacrificarla por amor al Señor. Amén. La hermana Rosa Agudelo, si no lo menciono bien, disculpe. Saludos, amados pastores, desde Cartagena, Colombia. Dice, gloria a Dios por este tema de hoy, que me confirma una vez más que hice lo correcto al dejar el adulterio. Sí, qué bueno, ¿verdad? Que hizo lo correcto. Realmente, toda persona que se está soltando del pecado y que entiende este tema, y es muy triste, hermano, porque nosotros conocemos gente, evangelistas, pastores, maestros, profetas, que están metidos en esto. Hermano, es triste y no quieren, y ellos piensan que se pueden salir con la suya. Mire, si se mueren en ese pecado, hermano, se van a perder. Porque la Biblia dice que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Seguimos. Dice aquí, ¿podemos escuchar las alabanzas de los cantantes cristianos apóstatas? Es una pregunta que me hicieron anteriormente. Yo digo que las alabanzas que Dios les inspiró, ¿verdad? En un tiempo, y ellos las dejaron ahí, se pueden cantar, no tiene nada de malo. Pero si hoy día, y usted sabe que es un apóstata y que está sacando cosas, pues hay más música para escuchar. Ese es mi humilde consejo. Dice, ¿cómo hablar con un hombre divorciado que se quiere volver a casar? Pues me lo ha dicho y no reconoce su matrimonio. Lo único que se me ha ocurrido es orarle a Dios que le abra los ojos. Sí, y hay que ver si Él quiere también abrirlo, porque cuando uno esté en esa condición, mire hermano, la gente que están en esa condición, pastores, maestros, van a inventar cuanta cosa, van a cambiar la Biblia como la nueva traducción viviente que ya altera el texto sagrado. Por eso es bueno conocer el texto, el griego, qué es lo que dice, el koiné. Es bueno conocerlo, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque hermano, está la gente, hermano, que
realmente torciendo la escritura, el matrimonio sagrado que Dios estableció para siempre. Es un tema candente, pero por eso lo hemos traído, para ayudar a los que quieren ser ayudados. No para ofender, yo no vengo aquí a polemizar, yo vengo aquí a ayudar al que quiere oír palabra de Dios y que se quiere ir para el cielo y dice, pastor, yo quiero despojarme de todo porque yo quiero estar preparado. Hermano, con esta pandemia aquí no se sabe quién es el siguiente que se va. Entonces, hermano, ¿cómo se va a estar jugando con la salvación? No se puede, hermano. Un pastor que ha sido quitado de la iglesia, ¿verdad? O sacado de la iglesia, ese pastor agarró todas las cosas que él compró, las sillas y todo, y se lo llevó. ¿Es permitido que vuelva a ejercer el pastorado? Depende de la denominación y de la gente. Si se lo permiten y él está bien, pues está bien. Un momento de capricho. Se supone que las cosas que uno compre para Dios no sean de uno, sean del Señor. Así que, salvo que el hombre tenía llamado y la gente que lo sacó eran malos, entonces ahí sí se lleva sus cositas para levantar su iglesia en otro lado, porque le costaron. Pero si la iglesia está funcionando bien y lo sacaron en circunstancias normales, él debería dejar todo eso ahí, porque las cosas de la iglesia no son del pastor, son del Señor. Mi excuñado es pastor y es recasado con hijos ya grandes. ¿Cómo le digo que debe dejar su pecado de adulterio? No sé cómo decirle. Yo también me hago esa pregunta, ¿cómo se lo vas a decir? Porque son cosas duras, ¿verdad? Pero, vuelvo y te repito, si Dios te dice que lo hagas, se lo tienes que decir en un momento, en unas circunstancias. También como sugerencia, oye, ¿qué piensas de este tema? ¿Verdad? Así no va directo, porque es que a veces la gente, dicen que en la vida no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿De verdad? O recomendarle el libro. Recomendarle el libro, ¿verdad? Tal vez no lo quiere escuchar o le puede dar su punto de vista. Es bueno ayudar a los familiares y amigos que nos dan la oportunidad. Ahora, sí estoy convencido de algo, que yo le hablo una sola vez a una persona y veo su reacción. Si reacciona mal, yo no le hablo del tema más, porque ya salí de mi responsabilidad, ni me voy a ser enemigo de la persona. Simplemente le hablo del tema y si no quiere, ok, pero ya le hablé. Pero no hacerse enemigo de la persona, sino rechazar el pecado, pero no al pecador, porque al pecador Dios lo ama hasta el último momento. Amén. No hay más preguntas hasta este momento. Qué bueno, 1 hora y media de programa, gozando con esta palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos liberta. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y cuando digo gozando es porque estamos enseñando la verdad, enseñando la palabra de Dios. Y esto trae liberación a aquellos que están atados. Ay, sacama, soa, kiva, sanda, kiva, soa, irra, kiva, ay, ki avanzo, kiva, soy. Ay, Saquiba, Soa, Ey, Saquiba, Saya, Padre, abre los ojos de los que están en adulterio, en fornicación, quema toda obra del diablo, Padre, destruye, mira toda falsa Biblia que se está levantando, agregando, quitando, mira qué desastre, Padre, dentro de tu pueblo, la apostasía, mira a la gente justificando el robo de diezmo, el adulterio, la fornicación, Padre, mira cuántas personas, Padre, que no creen en la santidad completa, sino que la tienen por pedazos, por parte. Padre, quema toda obra del diablo en el nombre de Jesús y tu palabra haga libres y fortaleza a los que creen en tu palabra. Hemos hablado de muchos temas y hay algo que yo quiero decir y es en cuanto a las vestiduras santas de los hijos de Dios. Una evidencia en Isaías capítulo 6, verso 1, que dice que cuando Isaías vio al Señor, sus faldas cubrían el templo, su túnica. Hermano, Dios es espíritu y está bien vestido, con una túnica hasta abajo. El Padre, Isaías lo vio. Isaías 6:1, su falda llenaban el templo. No es que usa falda, nosotros le llamamos falda, recuerde, pero está hablando de su vestidura, su túnica, porque como no vio para arriba, por eso dijo su falda, porque solo vio de la cintura para abajo, porque nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, se hubiera muerto ahí. Entonces dice que vio sus vestiduras. Alabado sea Dios. Esa es una evidencia más de la santidad. Ahí se los dejo para que usted pueda ayudar a aquellos que resisten, se oponen, que en YouTube está eso, en las redes sociales, pervertido el evangelio. Lea más la Biblia y ore, hermano. Amén. Bueno, hemos llegado al final, ¿verdad?, de esta programación, dándole la gloria al Señor. Ahí hay unos saludos, ya rato están escribiendo mucha gente. Vamos a ver, dándole ahí el saludo. Vamos aquí, sí. Rodimari. Bueno, aquí saludos, dice amén a la palabra que estás predicando, pues nuestra hermana Hilda
Polanco de nuestra iglesia dice amén, aleluya, gloria a Dios. Santidad Jehová dice amén, aleluya. Yanira Usher también dice amén, aleluya. Y creo que hay 2 preguntas para el pastor. Ahora. Ajá, vamos a ver entonces, volvemos, retornamos cámaras aquí. Es fácil mover esto, hermano. Yo no. Hay gente que quieren que uno haga un set de lujo. Hoy día venden unas luces que se ponen atrás y me lo regalan, yo lo acepto. Pero yo no voy a dar $700 por unas luces ahí, que un show. No, yo no vengo aquí por show, hermano. Y yo me he visto así por respeto a ustedes. Pero yo no es que estoy aferrado a esta forma de vestir. Respeto al público, a la gente, porque somos ministros del Señor. Pero yo no vengo aquí a dar un show. Lo más que llego es a ese mapita que está ahí. Ya si no le gusta, pues envíeme algo para ponerlo ahí. A su nombre, gloria. Dice aquí el hermano Edwin Soto, dice, recuerdo que en el 2017 al 2018 estaba en high school, escuela superior o no sé cómo le dicen en otros países. Había una joven que me parecía bonita como persona, pero ella es del Islam. Y me puse a pedirle al Señor y me mostró en Nehemías 13 del 25 al 26. Leo. Tengo que buscarlo. Vamos a buscarlo por aquí. Pero si quieres, léeme esa pregunta que está ahí, mira, y mientras lo buscas Ok. Dice, pastor, en una boda de una persona que no llegó virgen al matrimonio y se casan de blanco, ¿no debe ser así? Bueno, el blanco es una costumbre, ¿no? Ante la sociedad. Yo no le veo nada de malo porque se están casando. Y realmente si le pidió perdón a Dios, ya la perdonó. Entonces, si Dios ya perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Es una costumbre. Si alguien dice, yo considero que no debo ir de blanco, pues yo respeto eso. Pero si alguien dice, me he visto de blanco, lo importante es que no vivan en pecado, en adulterio, ni en fornicación, sino que se casen. De ahí para allá, ellos sabrán cómo se van a vestir. Lo importante es que en el cielo las vestiduras son blanquitas. Allá no se puede elegir, son blanquitas, ¿verdad? Quiere decir santidad. Aquí pues pueden elegir con qué vestido se casan. Dice Nehemías 13 del 25 al 26, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Uf. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Sí, habló claro el Señor. Wow, tremendo. A mí me encantan estos testimonios porque ayudan a otros. Imagínense, yo no entiendo, hermano, por qué la gente no hablan con Dios ni le preguntan a Dios. A mí Dios me habla, hermano. De mis asuntos importantes me habla, del reino, de la iglesia, de otra gente. El Señor me habla, hermano. Yo no entiendo a la gente por qué no hablan con Dios o por qué Dios no les habla. Solo me recuerda el caso de Elí, que a Elí no le hablaba, Dios le hablaba a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel estaba en el espíritu, estaba buscando a Dios. No es porque era chamaco, era porque tenía temor de Dios. Estaba afinado su oído. Bueno, nuestra hermana Miss Pérez, Ana Pérez, aleluya, gloria al Señor. Nuestro hermano ilustre, saludos de California. Dice aquí, ¿qué pasa de los pastores que recasan? Bueno, están mal. Si ellos lo hacen por falta de conocimiento, debieran detenerlo, van a ser responsables. Pero también si saben y resisten, hay pastores que saben. Hay pastores que han oído esto y nunca han vuelto a este canal. Han oído a otros ministros hablar de esto y nunca vuelven porque no les gusta. Ellos dicen que eso no es así, porque se creen que saben. Pero la Biblia es la que nos dice la verdad. Confíe en la Biblia y usted asegurará su salvación. Confíe en el hombre y le espera una eterna perdición. Confíe en la Biblia, ¿ok? La Biblia es lo confiable. Dice que es como una luz que alumbra en un lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos también la palabra profética, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Yo soy Jehová, que soy alto y sublime, pero miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. La palabra de Dios es la que nos va a juzgar. El pecado de adulterio y de la fornicación está metido en muchas iglesias, y las veces que me han dado la oportunidad de predicar en las iglesias, predico sobre esta palabra y puedo ver su reacción. Sí, es así. Pero qué bueno que predicas la verdad, te felicito. Otro que hay que felicitar. No, si este canal, aquí hay gente
Por eso la Biblia, yo le dije al Señor en el Espíritu, Señor, dame unas 12 personas que estén edificando. Y me dijo, no, hay más de 12, me dijo. Quiere decir que aquí hay mucha gente en el Espíritu que se están formando y que están fortaleciendo sus convicciones y que aman la verdad. Comparte estos videos y suscríbase para que esto, verdad, le lleguen las notificaciones, no se pierdan los mensajes y usted siga predicando la palabra. Si personas que son satanistas quieren acercarse a mi persona para aprender, que les comparta la palabra, ¿es sabio agregarlo o uno se puede contaminar? Agregarlo a que, no sé si es un grupo de WhatsApp o algo, pero no tiene sentido. Si ellos quieren de Dios, pues tú mira, háblale a una persona. Si ya te empieza a hablar de sus teorías, pues entonces no quiere nada. Tú vas a ver si quiere algo con Dios. Pero mucho cuidado porque está oscuro todo eso y no sé de qué se trata. Nuestra hermana Karina nos saluda desde Austin, Texas. Hay que saber qué bueno, hermana Yanira, hay que saber que los brujos son truqueros y que no vaya a ser que hagan caer en una trampa a una persona y la pueden hasta matar. Así que sí, mucho cuidado. Ora por ellos y acercamientos en reuniones con ellos, ten cuidado que esa gente puede sacrificar hasta su mamá y su papá. ¿Dios le debe hablar a todos como le habla a usted o solo a los profetas, pastores y evangelistas? Dios habla con todos los cristianos. Con todo el que El Espíritu presta. Santo es Dios en la tierra. Él habla, dice, pero cuando venga el Espíritu, Él les guiará a toda justicia y a toda verdad. Es la vida normal. La Biblia dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora bien, alguien me dirá, ¿y por qué a mí Dios no me habla? Esa misma pregunta me hago yo. Empieza a orar y pídele a Dios. ¿Por qué no te habla de esa manera? Ahora, Dios no le va a hablar con profundidad a todo mundo. Hay formas, porque de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo al ministerio, de acuerdo a la entrega, claro que sí. Y de acuerdo a los dones, porque hay gente que tiene un don que el oído lo tiene agudizado para ciertas cosas. Así que... Y yo digo también a la mente y el corazón, porque hay veces que Dios nos habla y nosotros mismos nos está hablando diariamente con la palabra y no la creemos. Entonces Dios ya conoce ese corazón y dice, pero si no me crees ni aún a la palabra, ¿cómo vas a creer cuando yo te hable audiblemente? Sí, que eso es lo que estaba enseñando, creo, el domingo en la iglesia, ¿te recuerdas? Que para que Dios le hable a una persona por el Espíritu, primero tiene que ser obediente a la palabra. Porque como Él inspiró la palabra, Él te dice, te estás haciendo el sordo a mi palabra. ¿Y cómo quieres que yo te hable directamente? Si me obedeces mi palabra. El Espíritu y la palabra van juntos. Empezar con lo elemental es creer a la palabra. Totalmente. No tener el prejuicio normal del ser humano, ¿verdad? Que a veces es un obstáculo para escuchar la voz de Dios. ¿Qué opinas de los adolescentes que quieren usar ropa deportiva como jeans rotos, cómo instruirlos a ellos? Bueno, el padre desde que son pequeñitos debe enseñarles a vestir formal, con amor, no obligándolos, ¿verdad? Y también no siendo tan estrictos en el sentido de que hay ropa que no es mundana, pero que sí la pueden utilizar por la competencia allá en la escuela. Es duro ese tema es duro. Pero hay que tener el cuidado de que este niño no se vaya a rebelar y aún si el niño no anda bien y está pasando una crisis, tú no lo puedes obligar. O sea, tú no le vas a meter Biblia ni santidad a una persona que no está bien, porque en la adolescencia hay una crisis que le agarra al ser humano. Así que con sabiduría, hermano. Con sabiduría, pero claro, enséñale desde pequeñito a vestirse bien y le dice que los hijos de Dios así se visten y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una rebeldía y hay que saber bregar en la adolescencia. Cuando se cae en esa rebeldía, entonces tú tendrás que tener cuidado de no perder la amistad con tu hijo, ser amigo, aunque ande vestido como ande. Yo recuerdo que mi mamá me veía vestido, Rodi, con unas ropas estrafalarias y me decía, ¿verdad que usted va a ser predicador? Sí, le decía yo por complacerla. Pero ella no me criticaba tanto porque yo andaba en una crisis y no estaba firme en Dios. Un joven preguntó si el Espíritu Santo está con una persona cristiana que lleva doble vida. El Espíritu Santo ayuda a las personas a que se vuelvan a Él, pero comunión no. La Biblia dice que Dios no oye a pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a ese oye. Amén. Nos saluda nuestra hermana Damiana Pantoja y Titi Carmen, están conectaditas ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. También nuestro hermano Henry Valladares nos envía saludos y dice que bellas son esta palabra de vida. Qué bueno. Nuestra hermana Roxana Perdomo, saludos y bendiciones. Gracias por esos saludos. Gloria a Dios. Dice
Comentario. Yo no respaldo el recasamiento, no creo en el divorcio. Qué bien, gloria a Dios. Bueno, es que esa es palabra de Dios. Amén. Está diciendo amén a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. No hay más preguntitas. Bueno, no me han caído por aquí. Vamos a ver. Ajá, dice aquí. A mí me han profetizado y me han dicho que Dios me dará visiones. ¿Qué significa tener visiones? También me dijo que tendría que hablar. Sí, hay que esperar que vengan. Si es de Dios, van a venir. Esa es la señal de que eso sea de Dios. Y eso es lo importante. Visiones son visiones, revelaciones. Pero hay que esperar que vengan para saber que eso es de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nos profetizan debemos tomar las cosas con madurez, ¿verdad? Porque los profetas hablan todos los días, pero nosotros no podemos decir que eso es de Dios hasta que vemos que se cumpla. Así que cuando se cumpla, tú sabrás de qué Dios está hablando. Y si no se cumple, entonces no era de Dios. Así de sencillo. Pero la Biblia dice que vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos serán sueños, como una señal del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Por lo menos en la gloria postrera, cuando Cristo vino para acá. En la era de la iglesia. Amén. Amados, hemos tenido un largometraje de preguntas acerca de este interesante e intrigante tema del matrimonio. Vaya y busque el libro. Instrúyase para que nadie lo vaya a engañar y tenga una opinión bíblica de este tema y no una opinión personal. ¿Qué opina de una persona que aparentemente es muy espiritual en la oración, saluda a unos y a otros los mira feo? Bueno, está claro todo, pero había que ver que hay gente que a veces anda bien concentrada, ¿verdad? Que no vaya a ser ese caso, no hay que juzgar. Pero si es porque es indiferente o hay personas también, Rodimari, que cuando están buscando de Dios les entra un orgullo espiritual, que se creen más santos que otros. Y eso sucede y es un gran error, porque yo digo que cuando una persona se santifica es porque es pecador, es porque necesita, pero tú no te vas a santificar para menospreciar a otro, entonces estás peor, ¿verdad? Y hay un verso en la Biblia que dice eso. Dice, aquellos que dicen, hazte para allá que yo soy más santo que tú, estos son un fuego en mi furor, dice la Biblia. Ahí está la declaración, ¿verdad? Amén. Bien, mis amados, hasta aquí hemos llegado. Vamos a orar para ser despedidos si no hay más preguntas, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Jesús, Padre. Mira a todos los hermanos que han estado conectados con esta palabra, que te han regalado este tiempo y lo han sacado, Señor, que no es mal invertido. Ahora, Padre, bendíceles poderosamente con unción de lo alto, revelación, dirección del Espíritu. Ilumínalos con poder, con autoridad, con fuerzas para buscarte, para ayunar, para leer. Mira todo estorbo en la mente, en el corazón y en el espíritu. Apártalo, rompe cadenas y que ellos ayunen para que pudran el yugo del diablo y tú les puedas revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ten misericordia de los verdaderos profetas, maestros, evangelistas y pastores que alrededor del mundo predican tu palabra. Levántalos con poder y gloria. Mira aquellos que están en internet. Mira al hermano, Señor, Eugenio Macías. Alúmbralo con esa predicación de esa palabra santa que él da en el internet. Mira a la hermana Milesia Rivera. Padre, bendícele, que siga predicando esa jovencita, Padre, como predica, con ese valor, con esa autoridad. En el nombre de Jesús, levanta más gente, Padre, que hable la palabra de verdad. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Pudre el yugo del diablo. Mira aquel que tiene necesidad ahora y que está creyendo en su corazón. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Dale respuesta, rompe esa cadena, dale fortaleza a aquel que está clamando ahora y que crea tu palabra, que crea tu nombre. Ahora despierta su fe y que haya gloria, poder, unción y autoridad sobre su vida. En el nombre de Jesús se rompe el yugo del diablo, toda confusión, toda mentira, toda turbación. Huya del hogar de los jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale paz a tu pueblo. Aparta todo espíritu inmundo de los hogares cristianos, Padre. Saca toda tiniebla, todo temor, todo espíritu maligno que viene a atormentar la vida, el corazón, la mente. En el día, en la noche, aparta todo dardo en la mente, Padre. Toda trampa que el diablo está haciendo, toda tramoya en contra de tus siervos. Quémala, 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 quémala. Los aires se despejen y hayan ángeles que suban con peticiones
Y hay ángeles que bajen en respuesta a tus siervos, a tus santos. Mira a los intercesores que doblen rodillas por nosotros, por el pueblo de Dios. Levántalos, Padre. Abasaya, aquí basó. Irra, aquí basó. Ay, aquí avanza, aquí basó. Mira a los intercesores, Padre. Dales fuerza para que ellos oren por tu pueblo alrededor del mundo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria, te damos honra, alabanza y honor. Misericordia de nuestras amistades, de los que conocemos, de los que no conocemos, de nuestra familia. Ten piedad de aquellos que te están buscando, Señor. Ayuda a nuestros familiares, ayuda a los que están en las cárceles, Padre. Ten misericordia. Ayuda a los que están en soledad, ayuda a los que están en enfermedad, en hospitales solos, que los han distanciado por esta pandemia o por otra enfermedad. Háblales, que están desesperados en agonía, no saben qué hacer. Háblales por el Espíritu, por la palabra. Fortalécelos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ayuda a tu pueblo en esta última hora, Padre. En el nombre de Jesús, todos los que se han conectado, reciban la paz del Señor, la paz del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay un saludito de Bessie Ruiz, también de Dios es fiel. Dice, sigan adelante, amados, que Dios les bendiga. Les saluda a la familia Ramírez Leiva desde Alcobendas, Madrid. Qué bueno, Dios lo bendiga. Allá son ya las 12:49 de la noche. Qué lindo, Así conectados desde España, hombre. Ajá. Y dice que hay otras preguntitas que dice, pastor, mientras más usados seamos, tendremos más ataques de las tinieblas. Obviamente, mayor unción, mayores ataques, sí, pero no hay que tener miedo. El plan de Dios con nosotros es perfecto. Dice, mientras más usado sea por Dios, más ataque. Ajá. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, seguir adelante y tener cuidado con que Dios nos use. Hay que dejar que Él haga lo que Él tiene que hacer con nosotros. No enfocarnos en que Dios nos use, sino en servirle y seguir hacia adelante. Servirle. Amén. Enfocarnos en el servicio más en que en los dones y en ser usado. Gloria al Señor. Saludo a nuestra hermana Cristina Pérez desde Florida. Ok, ¿quién más? Vamos a ver, ¿no? Bessie Ruiz, me encantan sus prédicas. Nuestra hermana Elda Polanco y nuestra hermana Damiana Pantoja. Sí, qué bueno, gloria a Dios, nuestra hermana Damiana. Toda esta gente que están conectados, hermanos, que aman la palabra de Dios. Bien, mis amados, si no hay más saludos, llegamos hasta aquí. ¿Hay algún saludito? No hay más saludos. ¿Cómo debe uno hablarle a una persona? Vamos a ver. Que el diablo lo ataca. Que lo ataca. ¿Cómo? Dice, ¿cómo debe uno hablarle a una persona que dice que el diablo ataca mucho? Bueno, que tenemos una batalla. No hay que vivir en temor contra los demonios. Yo tengo un libro escrito de eso, ¿verdad? Que se llama No hay maldición para los cristianos. Pueden leerlo, hermano. También Jesús, Nombre sobre todo nombre, es otro libro que habla de esa batalla. Es normal, lo malo es caer en el miedo. Es normal que nos ataquen, que te agarran del cuello, que un demonio te quitó la cobija, que no te... Sí, tranquilo, no les tengan miedo, ignóralos, sigue hacia adelante, que si te pudieran matar, te matarían. Como no pueden, te van a asustar. Hermano, el cristiano no puede vivir bajo temor, vivimos en Cristo, en victoria. Saludos a la hermana Evelina, gloria a Dios. Y Paulo. Ahí está Paulo, sí, el hermano Paulito. Saludamos a Paulo que está muy pendiente a estas prédicas también, aleluya. Pues no hay más saludos, hasta aquí llegamos. Así que gracias a los hermanos, a todos los que han reportado, ¿verdad? Su sintonía y que nos han estado viendo. Hermanos, les amamos en el amor del Señor. Mantengámonos en oración los unos por los otros y será hasta la próxima si el Señor Jesucristo así lo permite y no ha venido, porque mientras Él no haya venido, amén, aquí estaremos predicando. Amén. Y si no, nos veremos en el cielo. Aleluya, eso faltaba. Gloria a Dios.